Tengan todos buenos días. Dios está en este lugar. Es evidente, es evidente. Y qué padre adorar juntos en un día donde amaneció un poquito como nublado y parece que a veces el día o el clima, o le damos el poder al clima, al día, a las circunstancias a definir nuestra vida. Nuestra vida no se define de afuera hacia adentro, se define de adentro hacia afuera. Diga conmigo, el gozo del Señor es mi fuerza. El gozo del Señor es mi fuerza. Y hay un tema que me viene dando vueltas y como quería tener unos espacios para predicar 2 o 3 mensajes, no me dejaban. Había un lindo calendario y unos predicadores espectaculares, pero ahora me tocan 2 o 3 mensajes, entonces yo voy a tratar de desarrollar el contenido de este libro que estamos estudiando en los grupos de conexión. Y ahora usted dirá, bueno, pero ya no hay grupos de conexión. No hay grupos de conexión por el mes de diciembre, pero en enero retomamos. Pero sí tenemos los tiempos con Dios, el librito. ¿Cuántos tienen tiempo con Dios? El librito ya lo adquirieron. ¿Alguien me puede decir si quedan todavía? ¿No quedan? Bueno, ahí José Juan nos dirá, ahí en la librería hay más libritos. Y tiene una bondad, este librito, y es que contempla 3 necesidades que tenemos todos. Una es ayudarnos en nuestro devocional. Tiene un devocional diario. Y hace que todos estemos estudiando el mismo libro, toda la congregación. En este caso, el libro de Habacuc. En segundo lugar, tiene una guía para el altar familiar. Es muy importante tener un tiempo de oración, por lo menos una vez a la semana, como familia. Retroalimentarnos acerca de lo que Dios nos está hablando en los grupos de conexión, los propios domingos, en la propia experiencia familiar que tenemos. Y en tercer lugar, también tiene la guía para el estudio que nosotros utilizamos en los grupos de conexión, que por el momento no los vamos a usar, pero usted lo puede usar como guía para estudio personal. Así que quiero que me acompañe a el libro de Habacuc. Busque por favor Habacuc y vamos a considerar el mensaje de Habacuc. Alguno estará diciendo, pastor, ¿dónde está Habacuc? Bueno, es uno de los 12, es uno de los pequeños o profetas menores que se le llaman, no porque fueran de menos importancia, sino porque el libro es de corta extensión. Y me voy a permitir leer del versículo 1 al 11 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tiene? Este es el mensaje que el profeta Habacuc recibió en una visión. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. El Señor respondió, observen las naciones, mírenlas y asómbrense, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo que no creerían, aun si alguien les dijera. Estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel y violento. Marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras.
son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos al anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos, como águilas. Se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, decididos a la violencia. Sus multitudes avanzan como el viento del desierto, barriendo cautivos a su paso como si fueran arena. Se burlan de reyes y príncipes y menosprecian todas sus fortalezas. Simplemente hacen rampas de tierra contra las murallas y las toman por asalto. Arrasan como el viento y desaparecen, pero son profundamente culpables porque hicieron de su propia fuerza un Dios. Amén. Hasta aquí la primera parte que voy a tratar de que juntos consideremos, y si nos queda tiempo vamos a también considerar la segunda parte de la queja de Habacuc. Y si no, lo voy a compartir en la segunda reunión. Así que si usted vino a la primera, como en esta oportunidad, y no se queda la segunda, vea la segunda, y los que están en línea o los que vengan al segundo, les voy a decir que vean la primera, porque el próximo domingo vamos a considerar el capítulo 3. No sabemos mucho acerca del profeta Habacuc, excepto que vivió y profetizó un poquito antes de que termine el siglo VII. Es decir, si leemos de atrás para adelante, como se lee antes de Cristo, estamos hablando cerca del año 600, entre el 610 y el 600, dicen algunos. Fue contemporáneo de Jeremías, para hablar de un profeta más conocido por nosotros. Entonces, si usted lee Jeremías, más o menos el tema, lo que está sucediendo en el mundo es similar. En ese momento había un Judá, que era el reino del sur. El reino del norte había caído, pero el reino del sur todavía estaba vigente, pero ya estaba en sus últimos tiempos. Ya había recibido varias invasiones asirias, que era un pueblo vecino a Israel, a Judá, en este caso al pueblo de Judá, pero ahora Dios estaba levantando o estaba permitiendo que en el mundo se levante otra nación más poderosa que los asirios, y eran los caldeos, que luego fueron conocidos como los babilonios. Así que ese era un poquito el contexto histórico cuando profetiza Habacuc. No se nos dice su origen, no se nos dice, de repente aparece como un profeta muy peculiar. Algunos dicen que era músico porque termina su capítulo, bueno, en el capítulo 3 hay un himno que vamos a considerar, como les dije, el próximo domingo. Y además, él desarrolla parte de su profecía a través de lamentos, que también son conocidos como ayes. Quiero decirles que casi toda la música se nutre de lamentos. ¿A cuánto les gustan las rancheras? ¿Sí? Hay lamentos en la ranchera, ¿no? Hay desamor, hay muertes, ¿no es cierto? La música popular se alimenta de lamentos. ¿Qué decirles del tango? Cuando uno escucha un tango, es muy raro que un tango tenga un tema positivo. Casi todos son temas negativos. Y así mucha de la música en general, en Estados Unidos, la música country, el blues, es una música eminentemente de lamentos. Ahora, hay algo muy interesante en el profeta Habacuc. A diferencia de los otros profetas, Habacuc no le profetiza a Israel ni a los pueblos vecinos. Es decir, ni al pueblo de Judá en este caso, ni le profetiza a Asiria ni a Babilonia en primer término. Habacuc le profetiza a Dios. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Dios levanta un profeta para que le hable palabra de Dios a Dios mismo. Y Habacuc lo hace a través de un par de preguntas que suenan a reclamo. De hecho, así se conoce generalmente en la exégesis, en el estudio, como quejas. Yo sé que aquí en Durango nadie se queja, menos en México, nunca nos quejamos,
Simplemente lo digo porque en ese momento pasaba, ¿no? ¿Hasta cuándo y por qué? A ver, diga conmigo, ¿hasta cuándo? ¿Nunca se hizo esa pregunta? ¿Hasta cuándo me va a pasar esto? ¿Hasta cuándo tendremos gobiernos corruptos? ¿Hasta cuándo estaremos a expensas de las divisas volátiles? No se asuste, si usted cree que el dólar es volátil, quiero decirle que en los últimos 20 años que vivimos con mi esposa aquí en México, el dólar apenas aumentó un 100%, es decir, el doble. Cuando llegamos valía 10 y ahora vale 20. No se apure. Cuando llegamos el peso argentino valía 1 a 1. Hoy en día vale casi 200. O sea que usted cuenta cuántos por ciento es. De 1 a 200 y aquí de 10 a 20. Así que quejas vamos a tener en todas partes. Pero lo interesante es que a través de esta queja, Habacuc acusa a Dios de no intervenir. Le dice algo así como, a ver, ¿acaso estás ciego? ¿No ves todo lo que está sucediendo, Dios? ¿Acaso estás sordo? ¿No escuchas lo que está sucediendo? Es más, estás pasivo, es decir, no intervienes, no actúas. Yo me pregunté, ¿por qué Dios levanta a un profeta para que le hable a él mismo? Y llegué a esta conclusión, porque Él quiere consolarnos. En primer lugar, quiere que experimentemos el consuelo de que alguien nos escucha. ¿Cuántos hemos experimentado el consuelo nada más porque alguien nos escucha? Platicando muchas veces con mi esposa, que es psicóloga, me cuenta que a veces la consulta consiste nada más que en escuchar a la persona, porque ya luego ni siquiera tiene tiempo para hacer una devolución, por lo menos en esa cita. Pero la persona sale del consultorio con un alivio enorme, nada más que porque alguien supo escucharlo, ¿sí o no? ¿Cuántas veces nos ha pasado así con un amigo, hasta con un médico? Vamos al profesional y ya sabemos todo lo que tenemos, pero el doctor se toma el tiempo, nos escucha y solamente con eso, y capaz que toma el estetoscopio y nos toma un par de... Es la escucha, ¿no es cierto?, del profesional, nos revisa, pero en realidad no nos dice nada que no sabíamos. En la escucha hay consuelo. Entonces, una de las explicaciones que me di a mí mismo, bueno, ¿por qué permite Dios que Habacuc le profetice a él? Porque quiere que se sienta escuchado. Eso es algo muy interesante. Si usted quiere tener seguridad al comentar algo, por más grave que sea, hable con Dios. Eso es la oración. La oración es hablar con Dios y decirle todo lo que hay en nuestro corazón. Dios nos va a saber escuchar. Antes de decirlo a la persona incorrecta, háblele a Dios. No importa qué le digamos y cómo lo hagamos. Dios no tiene temas censurados. No dice, este tema no se puede hablar, este tema no se puede hablar. No, con Dios tú puedes hablar de todo. Y si no, ve los salmos. De 150 salmos que hay, la mayoría son salmos de queja. Se llaman lamentos, lamentos colectivos y lamentos individuales. Muchas quejas de todo tipo. Y Dios tiene la capacidad de escucharnos. No así, como estudiamos en los grupos de conexión semanas anteriores, los amigos de Job, ¿se acuerdan? Si hay algo que no supieron hacer los amigos de Job, fue no saber escucharlo a Job. Los primeros días, bárbaro, creo que fueron 3 nada más. Hicieron luto con él en silencio. Calladito te ves más bonito. Cuando empezaron a hablar, la regaron. ¿Por qué? Porque empezaron a explicar lo que le pasaba a Job desde su propia cosmovisión equivocada. ¿Por qué Dios levanta a un profeta para que le hable al mismo? Ya dijimos, porque quiere que experimentemos consuelo a través de la escucha. En segundo lugar, quiere que nosotros seamos capaces de poner en palabras lo que percibimos que nos está sucediendo. Le decía a un grupo, creo que fue a los matrimonios, que tuvimos una actividad de matrimonios espectacular el viernes.
casi 50 matrimonios, nos dimos cita aquí, hicimos un cierre increíble. Quiero decirte que te prepares porque el año que viene se viene con todo. Si estás casado, ese es tu grupo de pertenencia, tu grupo de pares. Y les decía, ¿qué es una de las cosas que nos distingue a los seres humanos de las demás cosas creadas? Que nos hace que seamos, que revelemos de alguna forma parte de la naturaleza de Dios y nosotros como creados a imagen de Dios, que tenemos el habla, hablamos, podemos poner las cosas, los pensamientos en palabras. Aún las personas sordomudas tienen formas de expresarse a través de la escritura, ahora a través de tecnología, pero pueden poner en palabras pensamientos. Entonces es una forma también de consolarnos. Los griegos le llamaban catarsis, ¿no es cierto? O sea, catarsis no es solamente llorar a lo loco o hacer el foie. Hoy yo lo siento muy frío, como que no me ayuda mucho, pero porque yo necesito mucha retroalimentación. No sé si soy yo que estoy acá o que... Pero si puede, ayúdame, ¿no? Écheme porra, dígame amén, algo. Pues si no parece que le estoy hablando a la cámara como hace... Cuando apenas estábamos en plena contingencia, tuvimos que aprender con el tema de las cámaras y Héctor y Arlén saben lo que yo sufría especialmente porque estaba así, no veía a nadie. Yo necesito verlo, necesito que me diga algo, aunque sea que me tire una banana, una mandarina, algo. El problema es que nosotros hacemos catarsis en el lugar incorrecto y salimos peor que antes. Entonces usted está mal y en lugar de poner en palabras, de profetizarle a Dios lo que le está pasando, aunque Dios ya lo sabe, Él le da esa prerrogativa, usted va y hace catarsis con la comadre y sale peor. O va y hace catarsis con el amigote y terminan en la cantina. O va y hace catarsis con alguien que ostenta de consejero, hoy que en día está tan de moda el coaching, todos coachean, ¿no? Coachean de finanzas, coachean de familia, coachean de lo espiritual, todo, y le da 3 consejos para ser feliz y va y los quiere poner en práctica y no le funcionan. Dios quiere consolarnos. Y la tercera razón que encontré es porque quiere sacarnos del ensimismamiento. Para salir del análisis de la situación y la crítica al sistema y llevarnos a ver las soluciones a los problemas. Fíjese lo que en el versículo 3, por ejemplo, tenemos ahí un indicador de esto. ¿Tendré siempre que ver estas maldades? ¿Cuál es el pronombre ahí? ¿Quién? Yo. Esa es la pregunta, la respuesta correcta. ¿Por qué debo mirar tanta miseria? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién es el pronombre? ¿Quién es el yo? Ahora, lo voy a volver a decir, mira. Tendré yo, porque Habacuc era argentino, tendré yo, no yo, tendré yo siempre que ver estas maldades, perdón, pero no me sale todavía el yo muy bien. ¿Por qué debo mirar yo tanta miseria? Donde quiera que mire, yo veo destrucción y violencia. Estoy rodeado, yo, de gente que le encanta discutir y pelear. ¿Cuál es el pronombre predominante? Yo. Ahora, Habacuc no está preocupado, Señor, ¿cómo puede ser que tú siendo de ojos tan puros? Porque después lo va a decir, pero en el otro capítulo, como que cae en la cuenta, ¿no? Yo creo que ahí el Espíritu Santo lo redargulló. En lugar de decirle a Dios, ¿cómo puede ser que tú mires tanta violencia? ¿Cómo puede ser que un Dios tan santo tenga que ver todo lo que pasa con su pueblo? ¿Quién se arroga de tener esa mirada de yo? ¿Cómo yo que soy tan santo puedo ver todo eso? El profeta. Entonces, ¿por qué Dios quiere que nosotros le profeticemos a Él? Para escucharnos. Cuando usted profetiza, cuando usted ora, cuando usted habla la palabra, cuando usted predica, grábese y va a escuchar, cuando oramos especialmente, y se lo dije en los grupos de conexión, que muchas veces no salimos de lo que el pastor Mario Vázquez bien nos dijo, el síndrome
de la oveja, el balido. Me. Señor, dame. Señor, bendíceme. Señor, prospérame. Todo es me. Entonces, cuando nosotros profetizamos a Dios, nos escuchamos y de repente nos damos cuenta que somos muy buenos para el análisis. Somos extraordinarios para el diagnóstico. Pero no estamos dispuestos a entrarle a la solución. Señor, tanta maldad. Señor, qué increíble la corrupción. Y el Señor nos dice, métete. No, la política es del diablo. Santo, santo. Entonces no nos metimos. Y el Señor te dice, tú ves, ¿cómo puede ser que el arte está todo corrompido? La música es impresionante. Bueno, pues será porque es un poquito el campo en el que yo, sacando la música académica o como se le conoce la música culta o clásica, la música popular, hoy en día se ha reducido a lo que se le llama, ¿cómo es, Jere? A ver, ayúdame, ¿cómo se le llama el reggaetón y rap? Reggaetón, pop y trap, y eso. Entonces, usted todo lo que escucha es... Entonces yo voy a un gimnasio y temprano y no entiendo nada, no entiendo un pepino lo que está diciendo. Y estoy ahí, ¿no es cierto? Y de repente como que caso una frase. Y un día fui y le dije al coach, le dije, discúlpame, pero cambia esa música. Eso es pornografía hablada, cantada. Digan que casi no puedo entender. Es impresionante la degradación. Entonces que miramos las expresiones estéticas de la música, de la pintura, de las propias esculturas, cualquier tipo de expresión estética, y miramos y vemos oscurantismo, vemos vacío, nihilismo, un montón de cosas que degradan al ser humano. ¿Pero qué decimos? No, es parte de la decadencia, no me meto, no hago nada nuevo, no creo, no tengo proyecto, no tengo propuesta. Y así. Habacuc sigue con su diagnóstico. ¿Y cómo describe la sociedad en la que vivimos? Yo encontré 3 palabras que engloban todo lo que describe Habacuc, que es muy complejo. Diga conmigo, violencia, injusticia y corrupción. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Tengo unos hermanos, amigos de la congregación, me envían diariamente las primeras planas. Entonces trato de seguir las noticias internacionales en los diarios más importantes, Le Monde, el Guardian de Inglaterra, para ver un poquito lo que está pasando en el mundo, y obviamente sigo las noticias de mi país de origen, con la esperanza de que en algún momento cambien las cosas, especialmente a partir de la última elección primaria. ¿Saben la noticia principal que apareció hace un par de meses en la primera plana del primer principal diario que se llama Clarín en Argentina? Zacatecas. Y una foto de los cuerpos colgados en un puente. Yo ya estaba esperando los mensajes de mis amigos de la prepa y que todavía tengo relación. ¿Dónde queda Zacatecas? No, es otro país. Porque como dicen que me van a venir a visitar, digo, a ver si, imagínense. Ahora, nos hemos acostumbrado tanto a esto que parece una película de ciencia ficción, como yo decía, la saga de Mad Max. Cuando usted sale acá va a ver una camioneta, parece la de Mad Max. Por ahí Lalo se va a reír porque está buenísima la camioneta esa. Si alguien la quiere comprar, véalo a Lalo, por favor. Es parte de lo que contribuyó a la donación para que Luis y Lulú tengan una camioneta preciosa con la que van
y vienen. Increíble. O sea, ni siquiera en la época de los cavernícolas uno vivía una cosa así. Yo no me imagino los periódicos en la época de los cavernícolas, pero aparte de eso, los cuerpos en primera plana desnudados, o sea, no solamente colgados, sino es una cosa, y naturalizamos la violencia como si fuera parte cotidiana, como si fuera algo, ni vergüenza nos da. En Querétaro, ayer o antes de ayer salió una noticia, ayer en un periódico local, en Querétaro, en el mismo día, se casaron ya 2 parejas homosexuales. Le hicieron un reportaje a una porque vieron, como es siempre, la primicia, ¿no? Ustedes son los primeros, no sé, éramos amigos, salimos 2, uno fue a un registro civil, otro al otro, a ver quién se casaba primero. Uno de los estados que ya aprobó el matrimonio igualitario. Uno de los 24 estados. Gracias a Dios, Durango no está ahí. Pero nosotros todavía seguimos pensando que la política es del diablo, entonces no nos metemos, no hablamos con los diputados, no les decimos que los votamos no para eso, y entonces hacia allá va. Bueno, todos sabemos que Querétaro está muy cerca de México, la influencia de una entidad que ya hace años tiene aprobado el matrimonio igualitario. ¿Qué decirles de la corrupción estructural en América Latina? Yo leí un artículo hace muchos años en una revista, algo así como si fuera acá Proceso, ¿no? Una revista de esas que hacían análisis de todo y de la actualidad, etcétera. Una revista sudamericana. Y entonces el periodista hacía un análisis y explicaba por qué el tema de la corrupción en América Latina. Y ahí lo entendí. En América Latina, decía él, el problema de la corrupción es que la corrupción es estructural. ¿Qué significa? Que nosotros criticamos a los que están en gobierno porque decimos son corruptos, no todos, por supuesto, pero varios, y por eso las últimas noticias salen de repente que tal funcionario se fue y lo está buscando el Interpol y lo está buscando todo el mundo y lo agarraron no sé dónde y ya lo descubrieron pero ahora no saben cómo meterlo en la cárcel. Esto no es privativo de México, le puedo contar muchas lamentables situaciones en Argentina y en cualquier otro país de América Latina. Piensen nomás en Brasil, por ejemplo, el expresidente Lula, un expresidente que fue a la cárcel y luego volvió a salir. Algunos dicen que fue corrupción que lo hayan metido en la cárcel, otros dicen que fue corrupción que salga de la cárcel. Y una expresidenta en Argentina con más de 70 causas abiertas por corrupción y enriquecimiento ilícito y ahora es vicepresidenta del país. De aquí no les digo nada porque ustedes conocen la historia. A buen entendedor, pocas palabras. Y vaya que pudiera hablar también ya como mexicano. Pero, ¿qué significa corrupción estructural? Decía el periodista, es tan corrupto el que roba, ¿no es cierto? Vamos a suponer el famoso Obredesh, ¿no? O sea, con las grandes corporaciones, los tratos, como el que le abre la puerta del carro a ese señor, ¿sí? Porque hay algo ahí raro, ¿no es cierto?, con el del hotel que le dijo, mira, voy a hacer tal cosa, no se puede meter bebidas alcohólicas, pero mira, ahí te doy una lanita y entonces metemos. Entonces, uno y el otro, y el que maneja el carro, y el que le abre la puerta, y el que está en segunda línea, y el que está en tercera, y el que está... Entonces, la pregunta es, ¿quién puede levantar la voz para decir que el de arriba es corrupto? Nadie, porque el de arriba silenció al de abajo con una pequeña lanita. ¿Me va entendiendo? ¿Me va siguiendo? Yo sé que eso no ocurre en nuestra entidad ni en nuestro país, pero estoy hablando de otros países de América Latina. Otra vez, el diagnóstico. Habacuc, como profeta vidente, va con Dios
Dios, como un buen psicólogo, lo escucha, no le dice nada, lo está escuchando, y Habacuc mismo diagnostica la situación. Señor, ¿cómo puede ser que yo esté en medio de violencia, de injusticia y de corrupción? ¿No vas a hacer algo? ¿Acaso estás sordo? ¿Acaso estás ciego? ¿Acaso estás alienado de la realidad? O sea, pusiste a girar el mundo y ahí nos vemos. Y entonces Dios no se hace esperar y le responde enseguida. Del versículo 5 en adelante. Me encanta la respuesta de Dios. Porque nadie tiene más sentido común y más sentido del humor que Dios. Y Dios le responde con ironía. Le dice, versículo 5, observen y miren. En otras palabras, los ciegos son ustedes, no yo. Dice, ¿no ven lo que estoy haciendo? ¿No ves, Habacuc, lo que estoy haciendo? Dice, estoy levantando una nación. Y hasta le pone el nombre, aparece el nombre, los caldeos. Y ya se veía en el Facebook de la época, ya había salido que los caldeos venían con todo, ¿no? Porque había otro pueblo muy sanguinario que eran los asirios, que tenían unos carros de combate y unas formas de conquistar muy crueles. Pero los caldeos eran más crueles que los asirios. Tremendos, a pesar de tener una cultura muy desarrollada. Y entonces dice Dios, observen y miren, le responde Habacuc. Ni te imaginas lo que voy a hacer. Habacuc se saca de onda. Y entonces le dice, voy a levantar a un pueblo que es peor que el otro. Son más violentos, más injustos y más corruptos. Los caldeos. Dice Habacuc, pero si ellos no puede ser posible, están peor que nosotros. ¿Cómo un Dios santo puede usar un instrumento así? Y describe. Estoy levantando a los babilonios, versículo 6, un pueblo cruel y violento, marcharán por todo el mundo y conquistarán otras tierras. Son reconocidos por su crueldad y hacen lo que se les antoja. Sus caballos son más veloces que guepardos y más feroces que lobos del anochecer. Sus jinetes arremeten desde lejos como águilas, se lanzan en picada para devorar a sus presas. Vienen sin tregua, etcétera, etcétera. Y empieza a describir a usar un montón de imágenes, como acostumbra el idioma hebreo, para describir a este pueblo. Diga conmigo, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Estudia la historia de nuestro país. ¿Cuándo vino el auge, o mejor dicho, salió a la luz y México se convirtió en la potencia mundial del narcotráfico? O sea, desplazó de ese lugar a Colombia. Hasta series tenemos, taquilleras, películas de todo tipo. Pero ¿cómo? Si son peores que lo que había. Dios es soberano. Ahora les voy a explicar por qué sucede esto. Piensen, ya usted sacó cuentas más o menos, ¿no? El pastor Gilberto nos había explicado, por ejemplo, lo que había pasado en épocas de presidentes de allá de los 70s, de los 80, Gustavo Díaz Ordaz, Echeverría, después Miguel de la Madrid, bueno, pero cómo coqueteó con el socialismo, con ideas comunistas, y entre otras cosas llegamos como mexicanos a menospreciar el lugar preponderante que Dios le había dado a Israel
históricamente y que todavía lo tiene en el mundo. Y cualquier persona con sentido común que estudie la historia se va a dar cuenta, como bien decía el pastor Gilberto, que todos los reinos de la tierra que se quisieron levantar contra Israel ya fenecieron e Israel sigue en pie. Y no solo sigue en pie, sino que sigue siendo la potencia económica, tecnológica y, ¿por qué no?, militar y de inteligencia del mundo. Digo, capaz que alguno me dice, el pastor es ignorante. Bueno, pero tener un aliado como Estados Unidos no está mal, ¿no? A ese nivel, ¿no? Le entregamos el país a un gobierno de facto, que hoy en día ya se habla, lamentablemente, lo voy a decir, narcoestado, al cual reprendemos en el nombre de Jesús. No queremos eso para México. ¿Cuántos quieren un país libre verdaderamente? Si tiene miedo que hable esto, después lo borramos, no hay problema. Porque a veces parecemos que vivimos en otro continente. «30 años de dictadura, Argentina. Estudie la historia antes de los presidentes. Juan Domingo Perón, años 50. Se levanta en Argentina lo que ustedes conocieron, acá muy conocido, Evita, ¿no es cierto?, por la película y por No llores por mí, Argentina, y la gran mujer amiga de los pobres, la venerada. Los libros en la República Argentina decían que antes de que los niños, esa era la ¿cómo se llama cuando no se adiestra? La instrucción, pero tiene otra palabra, el adoctrinamiento. Antes de decir papá y mamá, los niños aprenderán a decir Perón. O sea, por Juan Domingo Perón. Imagínense. Pero mis abuelos amaban a Perón, porque les daban una canastita cuando nacía alguien, con leche. Usted sabe a lo que me refiero, populismo, demagogia, etc. Y entonces, Perón te salva, Perón esto, Perón aquello. Dios tuvo que permitir que venga otro peor que todo eso. Las dictaduras militares, tanto en Chile como en México, como en Argentina, que ustedes saben el rol preponderante de México, gracias a Dios, que fue hospitalario con muchos que huyeron de la dictadura y que podrían haber muerto a manos de la dictadura. Los campos no campos de concentración, tiene otro nombre, ahora me va a salir. Centros de detención le llamaban. Centros de detención donde la gente literalmente desaparecía. Y como no sabían cómo darles muerte, y que lo que hicieron en una ocasión fue subían a las personas, las ataban y las vendaban, y desde los aviones en el mar Atlántico los arrojaban. Decenas de centenas de personas murieron ahogadas en el mar de esa forma. Entonces vino todo un problema jurídico, porque ahora ya no eran muertos, porque muerto es el que aparece el cadáver, se llaman NN. Y la gran discusión o el gran dilema, ¿cuántos fueron? Porque si usted tiene cadáveres los cuenta, como lamentablemente los 43 de Ayotzinapa. Pero si usted no tiene cadáveres, puede decir cualquier cosa. Entonces, a alguien se le ocurrió decir, fueron 30.000. Y durante los últimos 30 años que alguien dijo eso, toda la percepción de los argentinos fue a través de eso que se llamó la mentira histórica. Todos la creímos, fueron 30.000. ¿Y qué hicimos? Odiamos a los militares. Ahora, yo no le estoy diciendo que los militares fueron buenos, pero nos vendieron una mentira y miramos todo a través de eso. Hoy en día las estadísticas fehacientes, veraces, dicen que fueron entre 8 y 9.000. ¿Pero qué dijeron? 30.000. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque los organismos internacionales de la Haya y todos los entes gubernamentales a nivel internacional que dizque se arrogan de controlar el bien del mundo, el buen andar del mundo, ONU, OEA, Banco Mundial, etcétera, etcétera, tenían ellos que tener, y las personas que defendían esto en Argentina, tenían que tener un dato, no, con 20.000 no nos podemos ayudar. Bueno, fueron 30.000, ahí les va. Diga conmigo, cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Escúcheme, hace 2.600 años se escribió esto, 600 años antes de Cristo. Dígame si las cosas han cambiado. Puse 3 ejemplos para que hay para todos. Dígame si las últimas expresiones del anterior gobierno de Estados Unidos al que hay ahora no fueron expresiones modernas o contemporáneas del Ku Klux Klan. Claro que sí. A mí me caía súper bien Obama, la verdad. Pero las leyes que él hizo van en contra abiertamente, bueno, que él hizo, que él permitió que el país iban en contra abiertamente de los propios principios de Estados Unidos, que están asentados, como ustedes saben, como ninguna otra nación del mundo, sobre estos. Entonces Dios tuvo que levantar ¿no es cierto?, a un Donald Trump y de repente mano dura y así. A muchos, creo que a todos no nos cae bien el Señor, pero la realidad es que tuvo muchas políticas muy acorde a esto, aunque la forma era chocante. Nos opusimos a eso, ¿qué volvió? Otro gobierno. Y estudie la historia de los países latinoamericanos, la historia pendular. Un Piñeira en Chile sumamente neoliberal, capitalista, dueño de... Y qué bueno, o sea, es un presidente ya consumado, una Bachelet. Un Macri en Argentina, toda su vida empresario, hijo... Y luego, peronismo. Un Lula, Rousseff en Brasil, y luego, ¿a quién se le ocurre que iba a ganar Bolsonaro en Brasil? ¿Dónde está la respuesta? Dios, en su soberanía, Él levanta a la nación o a la ideología que Él quiere, y aún si nosotros nos ponemos como Habacuc y decir, Señor, pero esto es tan peor que los anteriores, Dios nos mira y nos dice, ¿acaso tú me vas a decir cómo yo tengo que hacer las cosas? ¿No es Dios el soberano de toda la tierra? La pregunta de Habacuc revela por lo menos 3 cosas. En primer lugar, la arrogancia del ser humano de cuestionar la soberanía de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Dios cómo hacer las cosas? En segundo lugar, la propia ignorancia de la naturaleza de la ley. ¿Acaso no dice la Escritura que quien transgrede un mandamiento se hace transgredor de todos porque uno ofende al que dio el mandamiento, que es Dios? ¿Pero qué decía Habacuc? Señor, pero esto es tan peor. Nosotros por lo menos no observamos algunos mandamientos, pero esto es tan... pero mal. O sea, son crueles, pero mal. Estos sí que cuelgan de los puentes cadáveres. Y entonces Dios le dice, ¿no te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? ¿Acaso no soy yo el mismo el que dijo no mentirás, no dice no matarás y no robarás? Cualquier mandamiento es
una afrenta contra el dador del mandamiento. Es decir, estamos ofendiendo la naturaleza santa y perfectamente justa de Dios. Por eso es la ignorancia de la naturaleza de la ley. Y por último, el orgullo espiritual. Creernos mejores que los demás. Creernos mejores que ellos. Señor, nosotros los de Judá, por lo menos venimos de nuestro ancestro Abraham. Justamente ustedes que tenían la ley, que la conocían, que la podían observar, la sociedad está llena de injusticia, de violencia y de corrupción. Los otros por lo menos adoraban a otros dioses que, como dice el texto, hicieron de su propio Dios, de su fuerza, su Dios. Y voy a terminar acá, porque los voy a dejar con ganas de que escuchen el otro mensaje. Porque lo que sigue es la respuesta de Dios. Impresionante. La respuesta, acuérdense, 2 preguntas y 2 respuestas. La primera, Señor, ¿no ves tanta violencia? ¿Por qué no haces algo? Y Dios le dice, no, si voy a hacer algo, voy a levantar un pueblo peor que ustedes. Pero Señor, ¿cómo puede decir que levantes a uno peor? Que lo use no significa que lo apruebe, le dice Dios. Y le da una promesa y junto con esa promesa 6 razones para creer o para avalar esa promesa, que algunos lo conocen como 5 ayes, yo encontré 6, pero les va a tocar a los del segundo culto. Y a ustedes en sus casas, o en línea, o quédense para seguirla. ¿Por qué nos cuesta tanto asociar este libro a lo que estamos viviendo, cuando este libro está lleno de profecía que tiene que ver con el aquí y el ahora? Porque queremos seguir viviendo un cristianismo evasionista, dualista, separar. Una cosa es lo espiritual, pastor, no mezcle. Usted come Biblia, agarra una página de la Biblia y se la come. ¿Sabe qué dice los ayes? No lo voy a decir porque si no le quito la... ¿Quiere ponerse de pie? ¿Me ayudan los músicos, por favor? Quiero que reflexione un momento. Pónganse en el lugar de Habacuc. Y usted dirá, no, pero yo no tengo derecho. ¿Cómo que no tiene derecho? ¿No somos como iglesia una comunidad profética por naturaleza? ¿No dijo Jesús, ustedes son la sal y la luz del mundo? Entonces, miren, en lugar de profetizarle a los demás, porque si usted la riega, le arruina la vida al otro, ¿por qué no le profetiza a Dios? Cualquier disparate que diga, Dios va a decir, pobre pibe, pobre muchacho. Lo voy a instruir por medio de mi espíritu. No le tenga miedo en decirle a Dios, no tenga miedo en hablarle a Dios. Por no hablarle a Dios, le está hablando a la comadre y al amigote. Y escucha lo que no tiene que escuchar. Háblele a Dios, profetícele. Si está con un montón de interrogantes, transfórmelo en cuestionamiento. Póngale música. ¿Le gusta la ranchera? Póngale ranchera. ¿Le gusta el tango? Póngale el tango. ¿Le gusta la música de banda? Tráigase una banda de Sinaloa y cante. Profetice. Dios lo va a entender. Cuando usted le profetiza a Dios, Dios lo va a consolar. Y le va a decir, ¿sabes qué? El análisis que haces está increíble. Tenés razón, le va a decir Dios. ¿Cuántos cuando alguien te dice tenés razón, no siente un alivio? Tienes razón por la que llorar, tienes razón por la que estar así, tienes razón para sentir ese... Pero una vez que el Señor, que sentimos de parte del Espíritu que nos dice tenés razón o tienes razón, el Señor ahora nos dice, levántate y escribe. Escribe en las tablillas, que eso es lo que sigue en el capítulo 2. Escribe, porque yo voy a hacer algo, dice el Señor. ¿Y sabes qué? No va a venir un ovni del cielo y te voy a usar a ti. Señor, pero tengo un montón de
tengo un montón de limitaciones, ya me doy cuenta que tengo un montón de pecados, ya me doy cuenta que... Y dice el Señor, te voy a usar a ti. Yo voy a hacer algo y te voy a usar a ti.